Buenas gamer, soy Lucky y hoy les traigo los 10 mejores juegos que más se están jugando en Steam en este 2020. Como se habrán dado cuenta, el año viene bastante choto, así que les dejo este listado de juegos, que por ahí hay alguno que no conozcan o alguno que les llame la atención y van a verlo, lo descargan y la pasan un poquito mejor. Y por la mitad les dejo 2 bonus track también, pero antes vamos con la intro. Vamos a empezar de atrás para adelante, así le damos un poquito más de suspenso. En el 10º puesto les traigo Destiny 2. Este es un juego free to play o gratuito, así que estén atentos si lo quieren jugar, de disparo o shooter en primera persona, en un ambiente, armas y personajes futuristas. Podemos elegir la raza, las características físicas y el género de nuestro personaje. Vamos a ir encontrando y seleccionando distintos tipos de armas y contamos con distintas habilidades en cada personaje. Es un juego que podemos jugarlo en modo solitario o con amigos, en multijugador. En esta segunda opción vamos a poder hacer mazmorras o raids. En el 9º puesto fue quedando un título que todos habrán escuchado y a pesar de haber estado en los primeros puestos hace unos meses, hoy baja drásticamente. Su popularidad decreció muy rápido, aunque se sigue jugando bastante este título, el Fall Guys. Se encasilla en el género Battle Royale, pero a diferencia de sus competidores, este se basa en competencias adentro de minijuegos, en donde cada jugador tendrá que demostrar su habilidad esquivando objetos y llegando hasta el final de cada mapa. Si quieren saber un poco más sobre este título, acá arriba les dejo una descripción más detallada que hice. En el 8º puesto les traigo un título que lo vicié bastante tiempo, muy entretenido, es el Path of Exile, o más conocido como PoE o PoE, como le digo para no decir todo el otro quilombo de palabras. Es un juego de género ARPG y MMO, ambientado en un mundo de fantasía oscura. Muchos dicen que era el sucesor del Diablo 2 y la verdad que es bastante similar, pero a mi entender no le llega ni a los talones. En este título nos encontramos con varias razas y distintos personajes y cada uno con stats distintos. Algo que lo hace bastante peculiar a este título es que los poderes los vamos encontrando. No es que tenemos un árbol de habilidades o así y se la vamos dando. Vamos a ir encontrando gemas a lo largo del juego o a medida que vayamos subiendo de nivel o pasando de actos, y estas gemas las vamos a ir engarzando y según la combinación que armemos vamos a ir obteniendo diferentes skills, poderes y habilidades. Después sí tenemos un árbol gigantesco de pasivas y según como le vayamos dando va a tener más fuerza, más daño o de lo que queramos hacer, y así vamos a ir armando nuestro personaje. Hay muchísimas guías porque es bastante complejo armarlo, así que si te interesa este tipo de juegos, la verdad que es bastante interesante, complejo y retorcido, pero te va a dar muchas horas de diversión. Lo bueno es que ningún personaje es igual al otro porque hay millones de variantes, así que se los recomiendo y aparte es gratuito en Steam, free to play. Les voy a dejar el primer bonus track, el Left 4 Dead 2. Es un videojuego de disparo en primera persona, cooperativo, de estilo zombie, terror, supervivencia. Creo que más o menos lo que le dije abarca todo lo que es este título, pero te lo aclaro un poquito más por las dudas. Es el típico juego de supervivencia donde los zombies arrasaron con los seres humanos y la única que te queda es sobrevivir, agarrando distintas armas y masacrando la cabeza de los monstruos, y así hasta terminar con esta pesadilla. La verdad que está bastante bien logrado el juego a pesar de que tiene bastantes años, pero una cosa que lo hace bastante entretenido es el poder jugarlo multijugador con conocidos o amigos. La verdad que lo hace bastante entretenido y llevadero, y en Steam no está tan caro. Tenemos un clásico que está dando vueltas hace más de 10 años. Este es el famoso Team Fortress 2. Este juego gratuito o free to play de género shooter en primera persona, que básicamente vamos a tener que elegir una clase de personaje y cada una de estas clases maneja mejor un arma y tiene una habilidad distinta. Por ejemplo, tenemos un médico, el que se encarga de una forma más pasiva de curar al equipo y hacer sanaciones en conjunto, etc. Otra clase es un espía que puede como poseer a uno del otro equipo y así
hacerse pasar por ese jugador, infiltrarse en el equipo contrario y así asesinar desde adentro. O por ejemplo un sniper que se va a encargar obviamente de manejar armas a larga distancia y esta va a ser su habilidad para atacar desde muy lejos. Luego de haber elegido qué personaje queremos, vamos a tener que elegir entre estar en el equipo rojo o el equipo azul. Esto es como la horda o la alianza. Y hay distintos modos de juego, al mejor estilo Heroes of Storm. El objetivo es ganar en estos modos y acabando con el otro equipo. A pesar de sus años, se sigue jugando y mucho en Steam. Es un título muy recomendado, primero porque es gratis y segundo por si ya te aburriste de comer piso en el counter, te recomiendo que te des una vuelta por este, que capaz tenés un poco más de suerte. En el puesto número 5 tenemos al Rainbow Six Siege. Este es un juego de disparo en primera persona, estilo táctico multijugador. Es del clásico estilo 5 vs 5, en donde encontramos 3 modos de juego clásicos. El primero, desactivar la bomba, capturar el objetivo y por último, protección de rehenes. El objetivo de este juego es acabar con el otro bando, ya seas terrorista o policía. Lo peculiar de este juego, comparándolo por ejemplo con el Counter-Strike, es que vamos a encontrar, además de las armas típicas, nos vamos a encontrar de que cada personaje puede utilizar distintos objetos, como minas, claymore, escudos, va a poder construir barricadas o derribar paredes con facilidad, al mejor estilo SWAT. Así que el objetivo muchas veces es esto, de poder entrar y acabar con los terroristas, y eso se está jugando mucho a nivel competitivo este juego en Steam. Así que por eso termina en el puesto número 5 de lo que se está jugando hoy en día. En el puesto número 4 te traigo al PUBG, este conocido juego de estilo Battle Royale, donde gana el último que queda con vida. En este juego vamos a ir encontrando una gran variedad de armas, tanto en el piso, ni bien caemos o vamos a tener que ir buscándolas para sobrevivir, o sobre los cuerpos de los enemigos que fueron abatidos. El objetivo es claro: sobrevivir a otros 99 rivales, a menos que juguemos en modo multijugador con un equipo, y ahí la cosa cambia un poco. El juego se va a volver un poco más táctico y estratégico, donde el trabajo en equipo es de vital importancia. Como en todo Battle Royale, un círculo se va cerrando, achicando la zona donde vamos a poder movernos, forzando al combate contra el último jugador y así obtener un ganador único. En el bonus track 2 te traigo este juegazo que, a pesar de que está carísimo en Steam, se está jugando muchísimo. El Monster Hunter World. Este es un videojuego de género rol y acción. El juego está lleno de misiones y llenos de cosas para hacer. La verdad que no te vas a aburrir nunca de hacer cosas en el juego. Tenés que ir forjando tu equipo para así hacerte más fuerte y poder cazar animales o bestias mucho más poderosas y que te sea un poco más sencillo, ¿no? La idea es no morir. Se puede jugar en un modo solitario o en multijugador. Los escenarios visualmente la verdad son impresionantes y enormes, y tiene una gran cantidad de armas. Vos podés usar desde un arco hasta una espada doble, un hacha de una mano, o usar espadas en forma dual. Hay muchísimos combos y formas de combate, y cada arma te da un abanico distinto para demostrar tus habilidades de combate. Y lo traje como bonus track porque se juega muchísimo, pero a la vez es un título, como ya te dije, bastante caro, pero la verdad que a nivel mundial se juega mucho, así que gente para jugarlo vas a tener seguro. Si contás con la plata para comprarlo, la verdad que es muy recomendable y te va a dar muchas horas de diversión. En el puesto número 3 está el Dota 2. Un juego bastante conocido, seguramente lo escuchaste nombrar. Es un estilo batalla en línea, de género estrategia, de acción en tiempo real, o también conocido como MOBA. Este juego fue competidor directo del League of Legends, o por ahí más conocido como LOL. El juego en sí es muy similar al LOL, ten en cuenta que salieron casi para la misma fecha, y estos dos fueron como los que más duraron en el género y más gente movieron.
La idea del juego es esta, lo mismo que el LOL. Es un 5 versus 5 y el objetivo básicamente es destruir la base del rival. Vamos a contar con más de 100 héroes para elegir y cada héroe obviamente tiene habilidades distintas y va a contar con distintas destrezas que le va a facilitar estar mejor en medio, en bot o en top o en la jungla o donde sea, como el mejor estilo de LOL. Aparte vas a contar con una tienda donde vas a poder comprar espadas u objetos distintos para hacer que tu personaje pegue un poco más, vaya un poco más rápido o que tu hechizo saque un poco más de daño, entre otras cosas que tenés para comprar. Si no lo conocías, te lo recomiendo bastante. Es un estilo de juego muy entretenido que te va a dar muchas horas de diversión y también bastante enojo. La verdad que en Steam hay muchísima gente que la juega a toda hora, así que en eso no vas a tener problema. Vas a encontrar partida a la hora que juegues, más ahora que tenés el horario recontra cambiado gracias a la cuarentena, y el modo competitivo es muy activo, así que la verdad que vale la pena probarlo. Ya casi llegando al final, en el puesto número 2 nos encontramos con un viejo conocido, uno de los juegos de disparo en primera persona que seguramente escuchaste nombrar en algún momento, y por más que tengas 35 años o 10, en algún momento escuchaste nombrar al Counter Strike, ya sea porque jugaste al 1.3, al 1.5, creciste con el 1.6 o estás jugando al Global Offensive. Pero acá vamos a hablar de este último, el Global Offensive. Siguiendo con sus antepasados, este título ofrece similares características y hasta mecánicas de juego similares. La verdad que se nota igual muchísimo las mejoras que se le hicieron en la parte estética, tanto a las armas, a los mapas y a los personajes. Se ve con muchísima más calidad y nitidez todo. El objetivo sigue siendo los mismos que hace años atrás, que es o eliminar al equipo anterior o lograr blandar un C4 y que explote, o si estás del otro bando, digamos el antiterrorista, ni bien plantan el C4, intentar desactivar. También hay distintos modos y muchos que fueron surgiendo después, como supervivencia, TRNs y un millón más, pero bueno, el clásico es este: una cantidad de jugadores contra otros en un mapa e intentar eliminar al otro bando. La verdad que para este juego se requiere habilidad de las manos para llegar a ser medianamente reconocido o alcanzar un rango alto como cuenta hoy en día el Global Offensive. Este título se juega muchísimo a nivel mundial y está muy vivo por esta parte competitiva que tiene. Es uno de los juegos con más torneos en el mundo, por eso hoy en Steam está en el puesto 2. Y en el primer puesto, por ahí era un poco obvio, pero tenemos al Among Us, este famoso videojuego que se lo pone en un género llamado fiesta multijugador en línea. Medio raro el género que le pusieron, pero bueno, así es como está catalogado este juego. Aunque se lanzó en el 2018, su fama explotó ahora, en la cuarentena. El juego consiste en intentar descubrir quién o quiénes son los asesinos que están a bordo de nuestra nave. Es un juego visualmente sencillo, pero la verdad que es bastante entretenido, sobre todo para jugarlo con amigos. Lo divertido está también en los debates que se dan para saber quién es el asesino. Para que se logren estos debates, se toca un botón de emergencia y se lleva a todos a una especie de juicio o interrogatorio donde hay que votar al que creemos sospechoso de que es el asesino. Sin embargo, todos van a poder hablar y argumentar dando sus explicaciones para hacernos creer de que ellos no son. Y acá es donde se pone un poco en juego esto y es bastante entretenido estas discusiones que se pueden dar, sobre todo entre amigos y traiciones. Mientras el asesino va caminando entre nosotros, vamos a tener que ir haciendo una serie de tareas para reparar la nave o arreglando intentos de sabotaje que están haciendo los asesinos. Pero siempre contamos con la posibilidad de que cuando menos lo esperamos aparezca el asesino y nos rebanen dos y se termine el juego para nosotros. Bueno, gamers, hasta acá el video. Espero que este top 10 les sirva para matar un poco el embole, y si te gustó el video, aunque sea un poco, mandale like. Y si te gustaría ver otro tipo de contenidos, déjamelo en la caja de comentarios. Me ayudaría muchísimo que compartieras el video con tus amigos. Y no te olvides de seguirme en mis redes para informarte sobre los últimos juegos que van saliendo y todo lo relacionado a la PC. Muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.